Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo la gente dijo a Jesús: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Pregunta la multitud a Jesús, continuando con este discurso del pan de vida, capítulo 6 de San Juan: ¿qué signo, qué milagro vemos? ¿Qué haces tú para que creamos en ti? Y ellos afirman que conocieron un signo de Dios cuando Moisés permitió que lloviera maná del cielo. Jesús hace esta afirmación: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre Dios el que les da el verdadero pan del cielo. Y hace una afirmación clarificadora: el pan de Dios da vida al mundo. Ellos entonces, con un poco de apertura en su corazón, la multitud que lo escuchaba, le dicen a Jesús: danos de ese pan. Y Jesús es justo en este momento cuando entra en todo el centro de la revelación mesiánica, de lo que es Él como pan de vida, y está en el corazón mismo de este capítulo 6 de San Juan. Jesús les dice: yo soy el alimento, el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí nunca pasará sed. Amiga, amigo que ahora me escuchas, ¿cuál es tu gran necesidad en este día? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa en tu corazón, en tu mente? ¿Acaso Cristo no se te ha presentado hoy como el pan de vida y no te ha hecho una promesa? El que cree y viene a mí no pasará hambre y nunca más tendrá sed. ¿Crees esto verdaderamente? ¿Por qué es tan difícil que creamos que nuestras necesidades materiales y espirituales, si nos confiamos a Dios y ponemos lo que nos toca humanamente poner de nuestra parte, será saciada, será satisfecha? Porque el ser humano siempre escoge el camino más complicado, hacer las cosas desde su punto de vista, desde lo que cree que es lo que conviene, desde sus capacidades, desde sus méritos. ¿Cuándo aprenderemos por Dios? ¿Cuándo seremos personas sabias? Cuando descubriremos que todo lo que hemos recibido en la vida, en último término, es obra del amor gratuito de Dios. ¿Por qué nos empeñamos en buscar la satisfacción, el ser saciados en nuestra hambre o en nuestra sed de cualquier realidad terrenal, de cualquier afecto material? Solo Dios en Cristo pan de vida, solo Dios en Cristo pan de vida es capaz de saciar el hambre y la sed más profunda que hay en el corazón humano. Nunca lo olvides. El escepticismo que presentan los judíos frente a Jesús cuando Él ofrece un nuevo pan, un pan que es capaz de llenar y planificar la vida, lo lleva a cuestionarse y a preguntarle qué signos, qué milagros, qué obras tiene para justificar que Él es un hombre distinto, que es un gran maestro, que puede ser un Mesías capaz de alimentar a su pueblo y de darles una nueva vida. Y a renglón seguido, quienes escuchan a Jesús le dicen: nuestros antepasados recibieron y comieron el maná en el desierto.
Pero Jesús les replica: les aseguro que no fue Moisés, su líder, el que les dio el pan del cielo allá en el desierto, sino directamente que es el Padre Dios quien da el verdadero pan del cielo. Hoy te pregunto, ¿dónde buscas el cielo en esta tierra? ¿Dónde buscas? ¿En quién buscas? ¿En qué acontecimientos, episodios o cosas buscas tu felicidad, tu cielo? A muchos nos ha ocurrido que identificamos de manera equivocada el bienestar material con el cielo y la plenitud de la vida. Y ciertamente el bienestar material es importante, pero él no es la felicidad, ni él es la plenitud de la vida. Reconocemos, por ejemplo, que en sociedades muy desarrolladas, sociedades opulentas, hay grandes signos de personas infelices con sinsentido y tedio en sus vidas. Jesús nos invita al camino de la fe y a reconocer que solo en Dios podemos encontrar el pan del cielo, el pan que nos da la verdadera vida. Ante esta reflexión de Jesús, los hombres que lo escuchan creen en Él y le dicen: Señor, queremos recibir este pan que baja del cielo y da vida a los hombres. Danos siempre de este pan. Hoy en tu corazón, pídele con fe: Señor, he recibido tantas propuestas, he mirado tantos proyectos del mundo que me hablaban de felicidad, de plenitud, de realización, y en todos ellos he encontrado de alguna manera decepciones, desencantos. No he visto ni personas, ni situaciones, ni episodios del mundo que sean capaces de planificar mi vida. ¿Dónde encontrar esa vida plena, ese pan de vida capaz de realizarme? Ante este interrogante, Jesús hará la más bella afirmación del misterio que acompaña a su ser, cuando dirá: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El pan de la vida es su nombre. El pan de la vida es Jesús. El pan de la vida es su espíritu. El pan de la vida es un proyecto de existencia, proyecto de vida distinto para ti. El pan de la vida es su mensaje, revolucionario para su tiempo y más revolucionario aún para nuestro tiempo. El pan de la vida es su doctrina de amor, perdón, servicio, reconciliación, aunque ello implique cruz. Eso lo entendió como nadie nuestro personaje de la primera lectura. Hablamos de Esteban, que ayer lo mencionábamos, este joven diácono, una persona que llena del Espíritu Santo descalificaba y juzgaba, hay que decirlo con cierta dureza, la incapacidad para creer en Jesús resucitado por parte de los escribas y de los ancianos de Jerusalén. Las palabras de Esteban no pueden ser más fuertes. Dice, comillas, duros de cerviz, comunidad de Jerusalén, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. ¿Hubo acaso algún profeta que ustedes no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del hombre justo, Cristo, y ustedes ahora lo han traicionado y asesinado en una cruz. Ustedes recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han obedecido. Bueno, entendamos al cerrar estas comillas que Esteban era un muchacho y en su juventud uno a veces es muy primario, muy atrevido. Pero miren que uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Al decir estas palabras tan fuertes contra los escribas que eran intocables frente a fariseos y los ancianos que eran vacas sagradas de la comunidad de Jerusalén, dicen que ellos se recomían por dentro, rechinaban los dientes de rabia. Y Esteban, por el contrario, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, dando gloria a Dios, y dice,
Veo el cielo abierto y al Hijo de Dios de pie a la derecha del Padre. Dice que no aguantaron esa pretensión de este mozuelo, este muchachito, de sentir que los estaba adoctrinando cuando ellos se sentían en su soberbia todos sapientes y todopoderosos. Utiliza una expresión que por primera vez la escuché en mi vida, queridos amigos. Dice que dando un grito estentórea, una expresión que habla de un grito lleno, un grito estentórea. Se taparon los oídos, la multitud, y como un solo hombre se abalanzaron sobre este joven. Toda la sevicia, toda la crueldad se canaliza contra este muchacho, lo empujan fuera de la ciudad y allí empiezan a apedrearlo, lo lapidan. Una manera de ejecución muy propia de la comunidad judía en tiempos de Jesús. Lo mataron a pedradas. Llama la atención un detalle: 2 veces mencionan no a Pablo el apóstol, sino a Pablo antes de su conversión, que se llamaba Saulo. Dice que los testigos, para poder apedrear con más tranquilidad a este joven Esteban, dejan sus capas para tener más libertad de lanzar los guijarros, las piedras, a los pies de un joven llamado Saulo, y al final dice el texto que Saulo aprobó la ejecución. Nos preguntamos por qué Saulo, que era un perseguidor encarnizado de aquellos que se llamaban cristianos, no lo tocó, porque Saulo, en esa obediencia hipócrita a los fariseos, entendía que él, siendo menor de edad, no podía violar la ley farisea y se deleitaría habiendo apedreado al joven Esteban, pero no lo hizo porque era menor de edad y no lo podía tocar, obedeciendo hasta el extremo, hasta el escrúpulo, la ley judía. Así Esteban se constituye en el primer mártir de la iglesia, y de hecho se le conoce como Esteban protomártir, primer mártir de la iglesia. En el fondo reconocemos la parresía, la valentía, el coraje de aquel que seguramente ha recibido el pan de la vida del que hablábamos en el Evangelio, de aquel que se ha nutrido en su hambre y en su sed espiritual, y de aquel que no teme perder la vida. De hecho, cuando es apedreado, nos dirá el libro de Hechos de los Apóstoles, que estamos narrando en el capítulo 7, versículos 51 y siguientes, Esteban solamente les dice mirando al cielo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, cayendo de rodillas y mirando a la multitud, como Jesús en la cruz, dirá: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, y con estas palabras murió. Así son los mártires, así es la vida de estos gigantes que, llenos del Espíritu Santo, no se acobardaron, llenos de la vida del resucitado, sintieron que no había nada más valioso que anunciar el nombre de Jesús. Digamos con el Salmo 30 de hoy: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y en medio de la persecución y del dolor, digamos: sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Piensa en aquel que es perseguidor, calumniador, intrigante en tu empresa, en tu familia, y di: a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría por siempre. Amén. Señor, no soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has
has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.
has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido. Siendo apedreado al joven Esteban, pero no lo hizo porque era menor de edad y no lo podía tocar, obedeciendo hasta el extremo, hasta el escrúpulo, la ley judía. Así Esteban se constituye en el primer mártir de la iglesia, y de hecho se le conoce como Esteban protomártir, primer mártir de la iglesia. En el fondo reconocemos la parresía, la valentía, el coraje de aquel que seguramente ha recibido el pan de la vida del que hablábamos en el Evangelio, de aquel que se ha nutrido en su hambre y en su sed espiritual, y de aquel que no teme perder la vida. De hecho, cuando es apedreado, nos dirá el libro de Hechos de los Apóstoles, que estamos narrando en el capítulo 7, versículos 51 y siguientes, Esteban solamente les dice mirando al cielo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, cayendo de rodillas y mirando a la multitud, como Jesús en la cruz, dirá: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Así son los mártires. Así es la vida de estos gigantes que, llenos del Espíritu Santo, no se acobardaron. Llenos de la vida del resucitado, sintieron que no había nada más valioso que anunciar el nombre de Jesús. Digamos con el Salmo 30 de hoy: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y en medio de la persecución y del dolor, digamos: sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Piensa en aquel que es perseguidor, calumniador, intrigante, en tu empresa, en tu familia, y di: a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría por siempre. Amén. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en tu mente? ¿Acaso Cristo no se te ha presentado hoy como el pan de vida y no te ha hecho una promesa? El que cree y viene a mí no pasará hambre y nunca más tendrá sed. ¿Crees esto verdaderamente? ¿Por qué es tan difícil que creamos que nuestras necesidades materiales y espirituales, si nos confiamos a Dios y ponemos lo que nos toca humanamente poner de nuestra parte, será saciada, será satisfecha? Porque el ser humano siempre escoge el camino más complicado, hacer las cosas desde su punto de vista, desde lo que cree que es lo que conviene, desde sus capacidades, desde sus méritos. ¿Cuándo aprenderemos por Dios? ¿Cuándo seremos personas sabias? ¿Cuándo descubriremos que todo lo que hemos recibido en la vida, en último término, es obra del amor gratuito de Dios?
¿Por qué nos empeñamos en buscar la satisfacción, el ser saciados en nuestra hambre o en nuestra sed de cualquier realidad terrenal, de cualquier afecto material? Solo Dios en Cristo pan de vida, solo Dios en Cristo pan de vida es capaz de saciar el hambre y la sed más profunda que hay en el corazón humano. Nunca lo olvides. El escepticismo que presentan los judíos frente a Jesús cuando Él ofrece un nuevo pan, un pan que es capaz de llenar y planificar la vida, lo lleva a cuestionarse y a preguntarle qué signos, qué milagros, qué obras tiene para justificar que Él es un hombre distinto, que es un gran maestro, que puede ser un Mesías capaz de alimentar a su pueblo y de darles una nueva vida. Y a renglón seguido, quienes escuchan a Jesús le dicen: nuestros antepasados recibieron y comieron el maná en el desierto. Pero Jesús les replica: les aseguro que no fue Moisés, su líder, el que les dio el pan del cielo allá en el desierto, sino directamente que es el Padre Dios quien da el verdadero pan del cielo. Hoy te pregunto, ¿dónde buscas el cielo en esta tierra? ¿Dónde buscas? ¿En quién buscas? ¿En qué acontecimientos, episodios o cosas buscas tu felicidad, tu cielo? A muchos nos ha ocurrido que identificamos de manera equivocada el bienestar material con el cielo y la plenitud de las almas fuertes. Dice, comillas, duros de cerviz, comunidad de Jerusalén, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. ¿Hubo acaso algún profeta que ustedes no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del hombre justo, Cristo, y ustedes ahora lo han traicionado y asesinado en una cruz. Ustedes recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han obedecido. Bueno, entendamos al cerrar estas comillas que Esteban era un muchacho y en su juventud uno a veces es muy primario, muy atrevido. Pero miren que uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Al decir estas palabras tan fuertes contra los escribas que eran intocables frente a fariseos y los ancianos que eran vacas sagradas de la comunidad de Jerusalén, dicen que ellos se recomían por dentro, rechinaban los dientes de rabia. Y Esteban, por el contrario, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, dando gloria a Dios, y dice: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios de pie a la derecha del Padre. Dice que no aguantaron esa pretensión de este mozuelo, este muchachito, de sentir que los estaba adoctrinando cuando ellos se sentían en su soberbia todos sapientes y todopoderosos. Utiliza una expresión que por primera vez la escuché en mi vida, queridos amigos. Dice que dando un grito estentorio, una expresión que habla de un grito lleno, un grito estentorio. Se taparon los oídos, la multitud, y como un solo hombre se abalanzaron sobre este joven. Toda la sevicia, toda la crueldad se canaliza contra este muchacho, lo empujan fuera de la ciudad y allí empiezan a apedrearlo, lo lapidan. Una manera de ejecución muy propia de la comunidad judía en tiempos de Jesús. Lo mataron a pedradas. Llama la atención un detalle: 2 veces mencionan no a Pablo el apóstol, sino a Pablo antes de su conversión, que se llamaba Saulo. Dice que los testigos, para poder apedrear con más tranquilidad a este joven Esteban, dejan sus capas para tener más libertad de lanzar los guijarros, las piedras, a los pies de un joven llamado Saulo, y al final dice el texto que Saulo aprobó la ejecución. Nos preguntamos por qué Saulo, que era un perseguidor encarnizado de aquellos que se llamaban cristianos, no lo tocó. Porque Saulo, en esa obediencia hipócrita a los fariseos, entendía que él, siendo menor de edad, no podía violar la ley farisea y se deleitaría.
Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo la gente dijo a Jesús: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Pregunta la multitud a Jesús, continuando con este discurso del pan de vida, capítulo 6 de San Juan: ¿Qué signo, qué milagro vemos? ¿Qué haces tú para que creamos en ti? Y ellos afirman que conocieron un signo de Dios cuando Moisés permitió que lloviera maná del cielo. Jesús hace esta afirmación: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre Dios el que les da el verdadero pan del cielo. Y hace una afirmación clarificadora: el pan de Dios da vida al mundo. Ellos entonces, con un poco de apertura en su corazón, la multitud que lo escuchaba, le dicen a Jesús: danos de ese pan. Y Jesús es justo en este momento cuando entra en todo el centro de la revelación mesiánica, de lo que es Él como pan de vida, y está en el corazón mismo de este capítulo 6 de San Juan. Jesús les dice: yo soy el alimento, el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí nunca pasará sed. Amiga, amigo que ahora me escuchas, ¿cuál es tu gran necesidad en este día? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa en tu corazón, la vida? Y ciertamente el bienestar material es importante, pero Él no es la felicidad, ni Él es la plenitud de la vida. Reconocemos, por ejemplo, que en sociedades muy desarrolladas, sociedades opulentas, hay grandes signos de personas infelices, con sinsentido y tedio en sus vidas. Jesús nos invita al camino de la fe y a reconocer que solo en Dios podemos encontrar el pan del cielo, el pan que nos da la verdadera vida. Ante esta reflexión de Jesús, los hombres que lo escuchan creen en Él y le dicen: Señor, queremos recibir este pan que baja del cielo y da vida a los hombres. Danos siempre de este pan. Hoy en tu corazón, pídele con fe: Señor, he recibido tantas propuestas, he mirado tantos proyectos del mundo que me hablaban de felicidad, de plenitud, de realización, y en todos ellos he encontrado de alguna manera decepciones, desencantos. No he visto ni personas, ni situaciones, ni episodios del mundo que sean capaces de planificar mi vida. ¿Dónde encontrar esa vida plena, ese pan de vida capaz de realizarme? Ante este interrogante, Jesús hará la más bella afirmación del misterio que acompaña a su ser, cuando dirá: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El pan de la vida es su nombre. El pan de la vida es Jesús. El pan de la vida es su espíritu. El pan de la vida es un proyecto de existencia, proyecto de vida distinto para ti. El pan de la vida es su mensaje,
revolucionario para su tiempo y más revolucionario aún para nuestro tiempo. El pan de la vida es su doctrina de amor, perdón, servicio, reconciliación, aunque ello implique cruz. Eso lo entendió como nadie nuestro personaje de la primera lectura. Hablamos de Esteban, que ayer lo mencionábamos, este joven diácono, una persona que llena del Espíritu Santo descalificaba y juzgaba, hay que decirlo con cierta dureza, la incapacidad para creer en Jesús resucitado por parte de los escribas y de los ancianos de Jerusalén. Las palabras de Esteban no pueden ser